Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda charla de fisiopatología y fisiología aplicada a la ventilación mecánica. En la charla anterior habíamos quedado en este gráfico, que la idea no es volverlo a ver todo, simplemente nombrar qué es lo que estábamos viendo en este gráfico e interpretar qué es lo que mostraba. ¿Se acuerdan que acá teníamos a la derecha de la pantalla, o sea a la izquierda de la pantalla, teníamos el eje de la capacidad vital, o sea el volumen con que se iba inflando el pulmón y el tórax en conjunto, y en la parte de abajo teníamos las presiones que generaban ese inflado, ¿sí? Partiendo desde el menor inflado posible hasta el máximo inflado posible, ¿sí? Eso generaba dos curvas de presión en función del volumen, o sea, de distensibilidad, una del pulmón y otra de la pared torácica. Y cuando sumábamos las dos curvas, veíamos en negro la curva resultante, que era la del sistema tóraco-pulmonar, ¿sí? A esta curva nosotros la llamamos curva de distensibilidad pulmonar y va a ser el centro de la charla de hoy. Por eso quería repasar a dónde nos habíamos quedado. Si esta parte todavía no la tienen clara, recomiendo que vean la charla anterior. Bueno, estos eran algunos puntos importantes. El 0 mililitros, que en realidad nunca llegaba a ese valor, que era el punto de reposo pulmonar. Los 4 litros, que era el punto de reposo elástico del tórax, y el punto de equilibrio o reposo del sistema tórax y pulmón en conjunto, que era la capacidad residual funcional, que era el punto en donde no entraba ni salía aire, en donde las dos fuerzas elásticas del pulmón y del tórax estaban equilibradas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a seguir analizando esta curva de distensibilidad pulmonar. Vamos a ver qué es la PIP y qué funciones tiene la ventilación mecánica, para qué lo usamos, y vamos a hablar un poco de la presión drive, que tiene que ver un poco con el inflado alveolar, ¿sí? A modo de repaso, por lo que vimos recién, esta es la curva de distensibilidad que vimos anteriormente, con la diferencia, como siempre acá tenemos el porcentaje de la capacidad vital, o sea el volumen con el que se va inflando el pulmón, y acá tenemos la presión que va generando ese inflado, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos en esta curva dos curvas en realidad. Una que se genera cuando nosotros inflamos el pulmón, o sea, empezamos a inflar, vamos metiendo volumen y la presión va aumentando de esta manera. Y otra curva que es cuando nosotros vamos desinflando el pulmón, que es la de la expiración, que no es igual a la de la inspiración. Eso como primera aclaración. ¿Cómo podemos definir la distensibilidad? Bueno, esto ya lo habíamos dicho antes. La distensibilidad es la inversa a la elasticidad o a la estancia, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que cuanto más distensible sea un pulmón, o sea, más fácil sea de deformar y menos vuelva a su forma original, es menos elástico, ¿sí? Pero por otro lado, también, la distensibilidad la podemos definir como una relación entre los cambios de volumen que se generan con respecto a los cambios de presión que se generan. Vamos a verlo acá en este gráfico. Fíjense acá, a la derecha. Yo estoy parado en este punto del gráfico y yo aumento 10 centímetros de agua en el gráfico, ¿sí? Ese aumento de 10 centímetros de agua en el gráfico me va a generar un aumento concomitante del volumen, ¿sí? Que lo podemos ver acá. Vamos a llegar aproximadamente desde un 20% de la capacidad vital hasta un 35% de la capacidad vital. O sea, lo que aumentó el volumen en función de este aumento de presión es esto que está acá, ¿sí? Ahora, si yo aumento otros 10 centímetros de agua, pero lo aumento en otro lado del gráfico, o sea, a partir de este punto, fíjense que el aumento del volumen es muchísimo mayor. O sea, yo con estos 10 centímetros de agua que aumenté acá, el volumen en el pulmón aumentó muchísimo más que con estos 10 centímetros de agua en esta parte de la curva. Y si yo hago lo mismo en la tercera parte de la curva,
que es esta de acá, vamos a ver que nuevamente disminuye el volumen que aumenta cuando yo aumento la presión, ¿sí? Fíjense que acá tenemos mucho menos diferencia de volumen sobre diferencia de presión. Esa es la diferencia justamente de distensibilidad. Es qué diferencia de volumen hay con respecto a la diferencia de presión que hay. En el paciente ventilado, la forma en la que calculamos la distensibilidad o compliance, esta sigla significa la compliance del sistema respiratorio, que viene a ser la distensibilidad del sistema respiratorio, o sea, del sistema tóraco-pulmonar en conjunto, es el volumen corriente, o sea, el volumen que yo le estoy dando al paciente, dividido dos presiones, la plató menos la PIP, ¿sí? Ahora, con el correr de la charla vamos a ir viendo qué es la plató y qué es la PIP, pero a primer modo, ¿sí? Lo que quiero que se queden es con la idea de que la distensibilidad es la diferencia de volúmenes que se generan por una diferencia de presión, ¿sí? Y por eso podemos decir también que cuanto menor sea la diferencia de presión para mover igual volumen, más distensible va a ser el pulmón. Esto quiere decir, si yo con la misma cantidad de presión de aire inflo más el pulmón, ese pulmón es más distensible, ¿sí? Volvemos a la curva, la limpiamos, la ponemos ahora acá en el medio y podemos ver que si nosotros nos fijamos, trazamos una línea paralela a un punto determinado de la curva, por ejemplo acá, esta línea que es tangente a un punto de la curva es la distensibilidad que tiene la curva en ese punto, ¿sí? Fíjense que acá nosotros la tangente para este punto que está acá es una tangente de pendiente baja respecto al horizontal, pero que si nosotros tomamos un punto más elevado, por ejemplo acá, nosotros vemos que esta segunda línea es mucho más empinada, tiene mucho más pendiente, por lo tanto podemos decir que acá hay más distensibilidad en este punto de la curva que en este punto de la curva. De hecho, toda esta primera zona de la curva, la parte de abajo de la curva, es una zona de baja distensibilidad, ¿sí? Y en donde parte de esa baja distensibilidad se produce porque parte de los alvéolos se encuentran colapsados. Algunos no, pero algunos alvéolos se encuentran colapsados. Y para abrir un alvéolo yo necesito mucha presión, mucho más que para inflar un alvéolo cuando ya está abierto. Lo mismo que pasa con un globo. Necesitamos mucha más fuerza para empezar a inflar un globo que cuando ya el globo está medio inflado, seguir inflándolo es más fácil. Esto es exactamente lo mismo en esta zona roja de baja distensibilidad que se llama zona 1. En la zona 1 hay alvéolos colapsados y por eso cuesta mucha presión empezar a meter volumen adentro del pulmón. Sin embargo, en la segunda zona, en la que tiene alta pendiente, o sea, alta distensibilidad, es una zona de, como dijimos recién, de alta distensibilidad y por lo tanto es mucho menos costoso en términos de presión meter aire y por lo cual, lo habíamos visto antes, con la misma diferencia de presión que yo acá movía un poquito de volumen, acá muevo un montón de volumen. Y por último, en la parte más alta de la curva, otra vez tenemos una recta tangente que viene a representar la distensibilidad de menor pendiente, por lo cual en la parte más alta de la curva, que se llama zona 3, es otra zona de baja distensibilidad. Y acá no es porque los alvéolos estén colapsados, sino por todo lo contrario, porque los alvéolos ya se empiezan a sobredistender, hay algunos alvéolos que se están distendiendo de más, y esto es como cuando queremos seguir inflando un globo que ya está inflado al máximo, ya nos cuesta, hay que hacer mucha presión y no vamos a conseguir que se abra mucho más. Entonces, hay que discriminar bien estas tres zonas de la curva de distensibilidad pulmonar, la zona de abajo, que se denomina zona 1 de baja distensibilidad, donde hay predominantemente colapso alveolar, la zona 2 que es una zona de alta distensibilidad y la zona 3 en donde ya empieza a haber sobredistensión alveolar y hay nuevamente baja distensibilidad. Cuando nosotros estamos en condiciones de salud normales y nuestros pulmones no están inflamados y no tienen ninguna patología, habitualmente nosotros movemos nuestro volumen corriente en general en esta zona de alta distensibilidad. Al tener que generar muy poca presión para mover el volumen, esto nos permite que el gasto que hacemos a nivel muscular sea relativamente poco, ¿sí? O sea, que nos cueste poco respirar. Si nosotros respirábamos en una zona
en donde ya hay colapso alveolar, o sea, estamos en una zona de baja distensibilidad, como ocurre por ejemplo en el distrés respiratorio, nos va a costar muchísimo esfuerzo muscular poder generar la presión para poder abrir esos alvéolos que están colapsados, y eso tiende a agotar el sistema respiratorio, o sea, los músculos se terminan agotando. Y el otro caso, el contrario, se puede ver generalmente en los pacientes EPOC, en donde hay sobredistensión pulmonar y alveolar, en donde están en esta zona de la curva con sobredistensión y que también se agotan, los músculos se agotan porque están respirando ya haciendo fuerza además y con un diafragma que está totalmente descendido generalmente, porque el pulmón está muy inflado. Entonces perdemos excursión diafragmática y tenemos que empezar a utilizar, para poder seguir respirando, músculos accesorios. Entonces, respirar en estos dos extremos de la curva, en zona 1 y en zona 3, desde el punto de vista energético muscular es inaceptable. La zona óptima para respirar es esta zona de alta distensibilidad. Pero además, desde el punto de vista de lo que es la lesión pulmonar, respirar en una zona en donde los alvéolos están colapsados y los abrimos y después se vuelven a colapsar y los abrimos y se vuelven a colapsar, generan un daño pulmonar, un tipo de BILI o lesión inducida por la ventilación, que es lo que se llama el atelectrauma, ¿sí? Porque los alvéolos se atelectasian y se vuelven a abrir. Y respirar en la zona de baja distensibilidad, pero de arriba, o sea, con sobredistensión alveolar, también genera daño pulmonar por volutrauma, que es cuando hay un exceso de volumen adentro de los pulmones, y seguramente también por barotrauma, que es cuando hay exceso de presión adentro de los pulmones. Entonces, como concepto importante, en la curva de distensibilidad pulmonar hay dos puntos bien marcados que se llaman puntos de inflexión, que es donde pasamos de la zona de baja distensibilidad a una zona de alta distensibilidad y luego de una de alta distensibilidad a una zona nuevamente de baja distensibilidad. El punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. Entonces, cuando nosotros estamos sanos, siempre estamos respirando por arriba del punto de inflexión inferior y por debajo del punto de inflexión superior, ¿sí? En ese rango es que estamos respirando habitualmente. Y cuando estamos en ventilación mecánica, nosotros tenemos que intentar por todos los medios que el paciente no respire por debajo del punto de inflexión inferior ni por encima del punto de inflexión superior. Vamos a ver un poco qué papel juega la PIP en todo esto que estábamos hablando. Para definir la PIP es una presión positiva al final de la expiración. Si nosotros, en vez de hablar de ventilación mecánica invasiva, habláramos de ventilación no invasiva, la llamaríamos CPAP, que es presión continua en la vía aérea, ¿sí? Presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? ¿Y qué viene representando? Vamos a imaginarnos que nosotros en este momento estamos respirando tranquilamente un volumen corriente, es una respiración de reposo. Nosotros sabemos que la presión a nivel pulmonar es la misma que la atmósfera, por lo tanto tiene 0 milímetros de mercurio, centímetros de agua de diferencia. Y cuando nosotros aumentamos en el pulmón la presión por encima de la presión atmosférica, sacamos aire del pulmón, y cuando cuando bajamos la presión del pulmón por debajo de la presión atmosférica, inspiramos. En este ejemplo, para más o menos tener una referencia, el paciente, cuando genera 3 centímetros de agua de presión alveolar, expira, y cuando disminuye 3 centímetros de agua de presión alveolar, inspira. Si nosotros a esta misma persona le ponemos PIP, o sea, lo conectamos a un respirador, le decimos que siga respirando y le ponemos solo PIP, o sea, presión positiva al final de la expiración, lo que estamos haciendo es dar una presión continua de la cual nunca va a poder bajar, excepto cuando inspira. O sea, quiero decir, llevamos, en vez del alvéolo en tener en reposo la misma presión que en la atmósfera, lo llevamos a 10 centímetros de agua en forma permanente. Y entonces, ¿cómo hace el paciente para inspirar y expirar? Bueno, ahora ya no va a tener que luchar contra la presión atmosférica, ahora va a tener que luchar contra los 10 de PIP. Entonces, para poder expirar, el paciente va a tener que hacer una presión positiva, si partimos del 10 centímetros de agua, de 3 centímetros más, o sea, 13 centímetros de agua. Y para inspirar, ahora va a tener que bajar desde los 10, 3 centímetros de agua para abajo. O sea que con 7 centímetros de agua positivo, el paciente va a lograr meter aire adentro del pulmón. Si nosotros a este misma persona le ponemos PIP, o sea, lo conectamos a un respirador, le decimos que siga respirando y le ponemos solo PIP, o sea, presión positiva al final de la expiración, lo que estamos haciendo es dar una presión continua de la cual nunca va a poder bajar, excepto cuando inspira.
¿Y para qué utilizamos la PIP como herramienta? Bueno, la PIP es útil para restituir la capacidad residual funcional, para evitar la lesión inducida por la ventilación mecánica, nos va a permitir reclutar alvéolos y mantenerlos reclutados, y como subsidiario de todo esto, mejorar la relación ventilación-perfusión y por lo tanto la oxigenación de la sangre. Es muy común que algunos pacientes, sobre todo los pacientes con distrés respiratorio, cuando todavía no tienen PIP colocada, nos cuesta mucho que oxigenen la sangre, y cuando empezamos a ponerles PIP, automáticamente mejora la oxigenación, ¿sí? Y eso lo hace a través de todos estos mecanismos que vamos a ver ahora. Vamos a nuevamente basarnos en nuestra curva de distensibilidad pulmonar. Esta es la curva de distensibilidad pulmonar de una persona sana. Entonces fíjense que no parte a respirar su volumen corriente desde un volumen de 0, sino que ya este paciente tiene su punto de inflexión inferior por aquí abajo, su punto de inflexión superior acá arriba. Esta es la zona de alta distensibilidad en donde respiramos cómodamente. Por debajo del punto de inflexión inferior empieza a haber el colapso alveolar. Y fíjense que el volumen residual lo ponemos acá abajo porque no lo podemos sacar del pulmón nunca. Después viene el volumen de reserva expiratorio y después viene el volumen corriente. Fíjense que la capacidad residual de mi paciente, que es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, se encuentra a esta altura, ¿sí? Y quiere decir que la capacidad residual funcional de mi paciente sano está por encima de su punto de inflexión inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando meta el volumen corriente, que lo va a hacer en esta zona de acá, el volumen corriente lo va a meter y sacar en la zona de alta distensibilidad, que es lo que dijimos que era normal y que es lo que dijimos que es lo que permite, por un lado, que no se agoten los músculos respiratorios y por otro lado, que no haya colapso alveolar. Por último, nos queda el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Que, bueno, si lo metemos todo nos va a llevar hasta la sobredistensión alveolar, ¿no es cierto? Acá arriba ya tendríamos la capacidad pulmonar total o la capacidad vital, como quieran decirle, es lo mismo en este caso. Ahora, ¿qué pasa en algunas patologías donde el paradigma es el distrés respiratorio, en donde disminuye drásticamente la distensibilidad pulmonar? Bueno, como dijimos antes, cuando disminuye la distensibilidad pulmonar, yo necesito más presión para meter la misma cantidad de volumen. Desde un punto de vista gráfico y conceptual, la curva se corre a la derecha. También se aplana, se hace menos alta, pero principalmente lo importante es que se corre a la derecha. O sea, pasamos de tener una curva más empinadita a tener una curva más acostada y más hacia la derecha. Entonces vamos a ver qué le pasa a este enfermo que tiene distrés respiratorio y cómo se comporta desde el punto de vista de la mecánica pulmonar. Fíjense ahora que su capacidad residual funcional, o sea, a partir de donde mete el volumen corriente, está mucho más abajo que en el paciente sano, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque su punto de inflexión inferior está acá, su punto de inflexión superior está acá. El volumen residual siempre lo dejamos por abajo del gráfico porque el paciente no lo puede sacar del pulmón, pero fíjense que el volumen de reserva respiratorio bajó muchísimo. O sea, el volumen que le queda al pulmón más allá del volumen residual es muy bajo y estamos por debajo del punto de inflexión inferior. O sea, tiene la capacidad residual funcional ahora no por encima del punto de inflexión inferior, sino por debajo, en donde sabemos que hay colapso alveolar. Y el volumen corriente, nuestro paciente, lo va a meter por encima y por debajo del punto de inflexión inferior. O sea, en vez de hacer todo el volumen corriente por encima del punto de inflexión inferior, que es la zona de alta distensibilidad, parte de su volumen corriente lo va a hacer por debajo del punto de inflexión inferior. Y esto va a generar que el paciente, cuando meta el aire, abra algunos alvéolos que está colapsado, pero cuando saque el aire, va a volver a colapsar esos alvéolos y empezamos con lo que dijimos que genera daño alveolar, que son los ciclos de apertura y colapso cada vez que respira, que se llama atelectrauma, ¿sí? Que es un tipo de lesión inducida por la ventilación mecánica. Entonces, todo esto venía a colación del efecto de la PIP. ¿Y qué tiene que ver la PIP en todo esto? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a este enfermo que está con una capacidad residual funcional muy por debajo de lo normal
y que su volumen corriente lo está haciendo en una zona en donde hay colapso alveolar. Bueno, nosotros lo queremos sacar de esa situación. ¿Y cómo podemos ayudarlo? Bueno, con efecto de la PIP. Como dijimos antes, la PIP es una presión positiva continua, es una presión positiva que se llama de fin de expiración, pero que para que nosotros conceptualmente es más fácil de entender, una presión continua que nunca va a bajar de ahí la presión en la vía aérea durante la expiración. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si yo acá pongo un valor de PIP, que no importa cuál sea el valor, pero pongo una presión por debajo del cual nunca va a poder bajar la presión en el alvéolo, significa que mi gráfico va a cambiar de esta manera. Mi volumen residual va a seguir siendo el mismo. Mi volumen de reserva expiratorio ahora aumenta un montón porque puedo sacar aire hasta acá en forma pasiva, pero si yo quiero sacar aire acá hasta acá, voy a tener que hacer fuerza, no voy a poder seguir bajando el volumen del pulmón, salvo que el paciente haga fuerza para expirar. Y por el volumen corriente, ahora que queda por encima del volumen de reserva expiratorio, va a quedar otra vez en la zona de alta distensibilidad. Acá va a meter esos 500 mililitros, que es donde nosotros queremos. Entonces, este volumen corriente, el paciente lo moviliza sin nunca bajar por debajo del punto de inflexión inferior, o sea, sin estar en una zona de colapso alveolar. Y por eso decimos que en este caso la PIP lo que hizo fue nuevamente aumentar en un paciente que tenía muy disminuida su capacidad residual funcional, aumentar la capacidad residual funcional a un punto seguro para el paciente. Entonces, este paciente, si está ventilando espontáneamente, le va a costar mucho menos meter y sacar el aire porque ahora está en una zona de mayor distensibilidad. Y por otro lado, evitamos que se genere el daño que se produce por apertura y colapso de los alvéolos durante la respiración. Entonces, este es un primer uso importante que tiene la PIP, que es restituir la capacidad residual funcional por encima del punto de inflexión inferior. Y por otro lado, evitamos que se colapsen los alvéolos, ¿no es cierto? O sea, el daño alveolar producido por ese apertura y cierre de los alvéolos. Pero además la PIP, si volvemos al gráfico original de distensibilidad, este gráfico de distensibilidad pulmonar, nosotros dijimos al principio de la charla que era diferente durante la inspiración que durante la expiración. Fíjense que durante la inspiración tiene una forma de S itálica, en donde tenemos la zona de baja distensibilidad, una zona de alta distensibilidad y otra zona de baja distensibilidad arriba, pero durante la expiración el comportamiento es diferente. Este diferente comportamiento en inspiración y en expiración es lo que se llama histéresis. Desde un punto de vista matemático, ¿qué significa histéresis? Que para dos situaciones distintas, dependiendo de si estamos en una parte del sistema, en este caso en inspiración o en expiración, el sistema se comporta distinto. Entonces vamos a ver qué tiene que ver esto con la PIP. Imaginémonos que a este paciente yo le seteo una PIP de 15 centímetros de agua, ¿no es cierto? Para 15 centímetros de agua nuestro paciente va a tener abierto, o sea, va a tener un volumen pulmonar de alrededor del 50% de la capacidad vital. Ahora bien, si esto lo hacemos desde un pulmón colapsado y lo empezamos a inflar, para llegar a este punto de 50% de la capacidad vital, yo tuve que hacer 15 centímetros de agua de presión. Ahora, ¿qué pasa si al paciente yo ahora lo llevo hasta arriba de todo de la curva? O sea, le inflo el pulmón y se lo empiezo a desinflar. Ustedes van a ver que para tener la misma capacidad vital, o sea, el 50% de la capacidad vital, ahora necesito muchísima menos presión. O sea, ya no necesito 15 centímetros de agua, sino que con 3 centímetros de agua yo mantengo el 50% de la capacidad vital de volumen adentro del pulmón. ¿Y esto por qué se genera? Bueno, por lo que dijimos recién, porque el pulmón se comporta diferente cuando uno lo infla que cuando uno lo desinfla. Esta es la base para entender cuál es el efecto de la PIP en el reclutamiento pulmonar. Todo esto que está en el verde, que está en verde en el gráfico, es cómo se comporta diferente durante inspiración y expiración. Entonces, lo que me está queriendo decir la histéresis es que yo necesito más presión para abrir un alvéolo que para mantenerlo abierto. O sea, yo necesité, si partiendo del colapso pulmonar, 15 centímetros de agua para abrir el pulmón hasta acá, pero para mantenerlo abierto necesito solo 3 centímetros de agua. Entonces,
¿Qué es una maniobra de reclutamiento? Bueno, justamente es una maniobra por la cual uno pretende abrir todo el pulmón utilizando altas presiones. Cuando digo abrir el pulmón me refiero a abrir alvéolos colapsados en el pulmón, y para lo cual utilizamos altas presiones durante un corto periodo de tiempo. Y después uno baja la presión y por el fenómeno de histéresis, como yo logré inflando el pulmón, lo llevé a la apertura, y después cuando lo desinflo necesito mucha menos presión, con menos presión el pulmón se mantiene abierto. Vamos a ver un gráfico que lo muestra claramente. Este que está acá es un paciente con un distrés respiratorio y ustedes pueden ver que tienen las dos bases pulmonares bastante ocupadas, colapsadas, llenas de líquido. Lo que pasa acá es que realizan una maniobra de reclutamiento, ¿sí? Hay un montón de maniobras de reclutamiento y hasta se discute actualmente si las maniobras de reclutamiento deben hacerse o no. Eso ya es otra historia. Pero desde el punto de vista de lo que es la fisiología es importante entenderlo. Este paciente viene respirando con ventilación mecánica. Acá inspira, acá expira, acá inspira y acá expira, ¿sí? Cada vez que inspira eleva la presión adentro del sistema respiratorio y cuando expira vuelve a bajar la presión hasta la PIP. En este caso, nuestro paciente tenía 20 centímetros de agua de PIP y fíjense que el pulmón estaba bastante colapsado. Hace una maniobra de reclutamiento en donde se lleva a 40 centímetros de agua la PIP durante 40 segundos y luego se desciende la PIP nuevamente hasta 20 centímetros de agua. Y fíjense cómo con esa maniobra de reclutamiento y luego volviendo a bajar la presión hasta 20 centímetros de agua, el pulmón cambió claramente. O sea, acá teníamos un montón de zonas que estaban blancas, ocupadas, que ahora están aireadas. Entonces, acá hubo reclutamiento alveolar y después no hace falta dejarlo con 40 centímetros de agua en forma permanente para que se mantenga abierto el pulmón. Se vuelve a bajar el valor inicial y el pulmón ya queda reclutado por el efecto de histéresis, ¿sí? Acá abajo es otro ejemplo de lo mismo. Fíjense cómo aclara totalmente el pulmón en las bases, producto de la maniobra de reclutamiento, ¿sí? Entonces, el otro efecto que tiene la PIP es justamente eso, el de una vez reclutado el alvéolo, mantenerlo reclutado, y obviamente que la relación BQ de este pulmón es totalmente diferente a la de este pulmón. Fíjense que acá tenemos zonas que están no ventiladas y muy perfundidas, y acá esas zonas que no estaban ventiladas empezaron a ventilar, por lo cual es esperable que este paciente, después de la maniobra de reclutamiento, oxigene mucho mejor la sangre, que es lo que pasa en la realidad, y es por eso en realidad que se utilizan a veces las maniobras de reclutamiento, para poder mejorar la oxigenación de la sangre del paciente. Vamos a ver cómo se ve la PIP en un paciente con respirador, o sea, cómo se ve en la vida real la PIP, ¿sí? Bueno, como dijimos, la PIP es la presión positiva al final de la expiración. En este caso, el respirador, la PIP se programa con este botón de acá. En este caso hay 5 centímetros de agua de PIP. Y acá en esta curva, que es la presión en función del tiempo, uno ve en verde cuando el paciente inspira y en rojo cuando el paciente expira. Acá inspira de nuevo, acá expira de nuevo. Fíjense que en la inspiración se alcanza un flujo pico de 20 centímetros de agua y en la expiración, en vez del aire llegar hasta 0, la presión queda en 5, no cae nunca por abajo de 5. ¿Por qué no cae? Justamente porque nosotros le pusimos un valor de 5 centímetros de agua, que es la presión positiva acá, al final de la expiración. Entonces, cuando el paciente expira, la presión nunca va a caer por debajo de 5 centímetros de agua. Ese es el efecto visual que se ve en la curva del respirador de la PIP, ¿sí? Y esto es lo que hace que mi paciente mantenga una adecuada capacidad residual funcional por encima de su punto de inflexión inferior, o deberíamos apuntar a eso. Ahora vamos a ver un poco qué es la presión drive y cómo se relaciona con esto de la PIP. Bueno, la presión drive desde el punto de vista matemático se la puede definir de dos maneras. Vamos a arrancar con la más fácil de entender, que es la presión drive. En inglés se conoce como driving pressure y también con las siglas como diferencial de presión o delta P. La delta P, entonces, la presión drive, es la resta entre la presión de plató o presión meseta y la PIP. ¿Qué es la presión? O sea, ¿qué significa más allá de la ecuación? La presión drive es la presión con la que se inflan los alvéolos. Para imaginarlo desde el punto de vista conceptual, imagínense que ustedes inflan un globo, lo cierran, le atan la punta y le miden la presión con la que quedó al haberlo inflado.
esa presión con la que quedó al haberlo inflado es la presión drive o driving pressure, ¿sí? Entonces, es la presión que se genera por el inflado alveolar, y lo más importante que tienen que recordar es que solamente lo podemos medir en condiciones estáticas. Si ustedes se fijan, nosotros para poder calcular la driving pressure necesitamos la plató y necesitamos la PIP. En este gráfico que habíamos visto antes, si ustedes se fijan, nosotros tenemos la PIP, la podemos ver y medir, pero la plató acá no aparece. La presión meseta en el respirador no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque este es un paciente que está inspirando, expirando, inspirando, expirando. En ningún momento el sistema respiratorio hace una pausa. Para poder medir la presión plató o presión meseta, nosotros tenemos que hacer una pausa inspiratoria, ¿sí? Entonces, esta es la misma curva que veíamos en el gráfico anterior: inspiración, expiración, inspiración, expiración. Si nosotros acá, al final de la inspiración, hacemos una pausa inspiratoria, que es apretar un botón en el respirador, lo que va a pasar es lo siguiente. Esto es lo mismo que se ve en verde, ¿sí? Cuando inspira, la presión en el sistema respiratorio sube, llega a la presión pico, y cuando termina la inspiración, si hacemos la pausa, la presión va a caer y va a ser una pequeña meseta, que es este escalón que se ve acá, y luego cuando soltemos el botón de pausa inspiratoria va a terminar de sacar todo el aire hasta la PIP. Esta diferencia entre la plató y la PIP, que es esto que está en este paréntesis, es la presión drive, y es efectivamente lo que mantiene inflado el alvéolo, ¿sí? Es diferente de la presión pico, lo vamos a ver después en la charla que viene cuando veamos resistencia de las vías aéreas, pero lo importante es que se acuerden que esta presión, la plató, hay que hacerla en condiciones estáticas, es decir, en una pausa inspiratoria. El paciente no tiene que estar ni metiendo ni sacando aire, tiene que haber inspirado y con todo el pulmón ya lleno de aire, quedarse con el aire adentro un par de segundos, ¿sí? Y el otro concepto de lo que es la driving pressure, o sea, esta presión de inflado alveolar, es la relación entre el volumen corriente y la distensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más volumen yo le meta a un pulmón, mayor va a ser la presión que genere el inflado. Eso es bastante lógico, es como un globo. Cuanto yo más lo infla el globo, más presión va a generar adentro. Pero a su vez, es inversamente proporcional a la distensibilidad. Cuanto más elástico sea el pulmón, o sea, menos distensible, cuanto este término sea más bajo, la driving pressure va a tender a subir. Cuanto más distensible sea el pulmón, o sea, cuanto menos elástico sea, cuanto más fácil sea inflarlo, menor presión va a generar el inflado, y por lo tanto la driving pressure va a ser menor. Esto es fundamental que lo recordemos para entender después por qué se generan estas presiones, que lo vamos a ver la charla que viene. Bueno, con esto terminamos esta segunda charla. En la que viene vamos a terminar el último tema, que es el de resistencia de las vías aéreas, y vamos a tratar de cerrar con cómo se comportan todas las presiones juntas: la PIP, la presión estática, que es la de inflado alveolar, y las presiones que se generan por la resistencia de las vías aéreas. Bueno, gracias, nos vemos pronto.